¿Estamos grabando? Shalom, shalom. Comenzamos esta clase final de este curso de los 13 fundamentos de la fe que venimos desarrollando con el auspicio de la estimada Ana Gali Contreras Morales. Muchísimas gracias y con la ayuda de Enlace No Ágida de la estimada Ana Hernández y todos ustedes que participan. Por supuesto, vamos a dar el cierre final a esto, a esta clase, y por supuesto cada 2 semanas comenzamos otro ciclo que tiene que ver con los fundamentos de los rasgos de carácter en el monoteísmo, y también vamos a comenzar otro ciclo. Antes de esto vamos a presentar una placa, y la idea de hoy es explicar cómo el sistema de fundamentos de la fe es un sistema. Estuvimos estudiando cada semana cada uno de los fundamentos, explicando, desarrollando, cimentando y racionalizando. Y ahora vamos a demostrar cómo todo esto forma un edificio, un sistema, que cada uno está conectado con otro. Y otra cosa más importante, cómo esto se refleja en el texto del Tanaj, del Pentateuco y de los profetas. Ya que, como sabemos, que la Torá no fue dada como un libro independiente, para leer el libro y comprenderlo, no fue así nunca, sino que la Torá fue dada en un formato de escrita y oral, donde el escrito es el compendio de derechos, deberes y garantías, y la aplicación y la interpretación auténtica fue entregada a los sabios de Israel en cada generación, para que ellos transmitan y apliquen y enseñen en cada generación, llamada Torá oral. Es decir, que dentro del texto del Génesis, en este caso, vamos a ver reflejados estos 13 fundamentos de la fe. Esta es un poco la idea de hoy. Sin más, comenzamos directamente. Eh, Vamos a ir compartiendo. Tengo yo, soy coadministrador, voy a ir yendo y viniendo en diferentes textos, así que vamos a ir, ahora tenemos los 13 fundamentos de la fe, y después vamos a ir transicionando con el texto de la Torá en Génesis. En este caso tengo la transcripción de una de las versiones de la Torá que más desarrollamos y más presentamos, Torá Temet, pero puede ser Torá Artscroll, Torá Viviente, Torá con Rashi, obviamente, Torá explicada, todas las versiones aptas y válidas, que son traducidas y explicadas por los sabios de Israel, que son las únicas autorizadas. Comenzamos, los 13 fundamentos de la fe de Maimónides, de convicción certera. Habíamos explicado que estos 13 puntos tienen 3 partes. La primera de la parte, los fundamentos 1 a 4, nos ayudan a desarrollar la idea de qué es el Eterno. Del 5 al 11 es cómo el Eterno se vincula con el ser humano, a través de la profecía, a través de la plegaria, a través de la ley. Y el 12 y 13 hablan del final de los días, de la recompensa final, la época del Mashiach y resurrección de los difuntos. Vamos ahora a repasar uno tras uno y ver cómo esto forma un sistema llamado la doctrina monoteísta de la Torah, si quieren decirla así como tal, que son justamente los cimientos de la fe monoteísta, que Maimónides solamente los compiló de los sabios anteriores y del Talaj y de las escrituras, y le dio un formato de sistema. Pero lo que vamos a hacer en esta clase es vamos a ver cómo esto está bien, bien enclavado y arraigado en el principio de los tiempos, y ya en el libro de Génesis, y dentro del libro de Génesis los primeros capítulos, para conectar el final con el principio. Esto es un poco lo que vamos a hacer. Por supuesto que después de la clase pueden formular preguntas, consultas y comentarios. Entonces comenzamos, ¿sí? Los 13 fundamentos de la fe monoteísta, en este caso el texto dice judía, pero en realidad es judía no ágida para el monoteísmo, de acuerdo a la concepción monoteísta de la Torá. Entonces vamos a leer los primeros 4 y después vamos a pasar al texto de la Torá para ver cómo eso se ve. Es mi convicción certera, dice el texto. La palabra emuná siempre la explicamos como convicción certera, o sea que detrás de esa declaración hay evidencia, fundamento textual, comprobable a través de diferentes, y en este curso de los 13 fundamentos de la fe fuimos desarrollando diferentes evidencias racionales, documentales, visuales y textuales para sustentar esto que decimos. Es mi convicción certera, emuná, que Dios es uno y único, creador de todo lo presente y siempre. Él solo creó, hace y hará todo lo que se sustenta del universo. Describimos a Dios como el ser más perfecto de todos y se presenta en la Torá como el creador de todo. Y todo lo demás es su creación, seres creados o criaturas. El punto 2 es mi convicción certera que Dios es uno y único, sempiterno, no hay nada ni nada que se le asemeje. Dios como, este precepto es, este fundamento de la fe es la unicidad divina.
Unicidad no quiere decir que sea uno y no varios, esto es el principio número 3, sino unicidad quiere decir la singularidad. ¿En qué aspecto el Eterno es diferente de todas las demás criaturas? No solamente las que habitan este planeta, sino en general, de todo ser creado. 3, es mi convicción certera, emuná, que Dios no posee materia, no tiene partes ni elementos, no tiene composición ni divisibilidad ni partición en sí mismo. Nada físico lo afecta, no es cuerpo ni nada físico lo afecta. No hay imagen, figura o forma que le represente, obviamente que es uno y no varios, y no tiene cuerpo. Y el cuarto es mi convicción certera que Dios es el primero, preexistente a todo, y último, eventualmente, si Él quiere desarmar o diluir la creación, Él va a seguir existiendo. La existencia verdadera y no temporal como puede ser el tiempo y espacio. En definitiva, esta primera parte de los fundamentos de la fe, la primera parte de 3, habla de la naturaleza del Creador, del Eterno, de qué es Dios. Sintetizando, Dios es uno y único, es incomparable frente a la creación, no tiene punto de semejanza ante cualquier descripción o categorización de la creación, y ahora vamos a ver cómo es esto. No tiene composición, ni ensamblaje, ni divisibilidad, es uno y no son varios, no tiene cuerpo, es preexistente a la creación, el ser más perfecto de todos que no requiere nada de afuera que lo complemente, y eventualmente va a ser el último si él decidiera desarmar la creación. Esta es una descripción básica de lo que es el creador, el eterno. De hecho, la Torá lo reconoce con dos términos, Elohim y el nombre de 4 letras, tetragramatón, no como se pronuncia Adonai, en términos genéricos, que quiere decir eterno o creador. O sea, el eterno que tomó la decisión de crear un mundo. Estos 4 principios ahora vamos a pasar al texto del Torah Tebet y vamos a verlo reflejados. Esa es un poco la idea. Ahora pasamos a el texto del Torah Temet, de la versión de la Torah. Por supuesto que vamos a abrir, todos los que tengan ahí Torah pueden abrir conmigo si quieren. Si no, después ya les dejé en el grupo este PDF de Torah Temet, de la primera para allá, que está liberado. El libro no está liberado, el libro hay que comprarlo, pero que esta versión la editorial la liberó, que es la primera porción, la para allá, la sección de Bereshit, es decir, los primeros 4 capítulos, y la porción de los profetas Haftará, que acompaña. Entonces, en primero vamos a empezar a leer diferentes versículos y vamos a ver cómo estos fundamentos de la fe se reflejan. Voy a poner acá también para tenerlo y comenzamos. Este es un poco el ejercicio de hoy. Entonces, un minutito, que ponemos acá también y comenzamos. Ahí estamos. Entonces, la Torá, como siempre explicamos, no es un libro de historia ni de narraciones. Es un libro de normas, de leyes. Es un código normativo. Es decir, que cada uno de los elementos que aparece puede estar narrado en forma de parábolas, en forma de profecías, en forma de historias. Pero no se persigue saber los detalles de la historia, sino qué elemento de norma, de ley, de instrucción es la que se deriva. Eso hay que buscar. Yo veo mucha gente que todavía se entorpece y se encastra a ver cómo fue la historia, cuando es lo menos importante, sino lo que tiene que buscar es cuál es la ley o la enseñanza derivada de esto. Por eso la palabra Torah quiere decir ley, instrucción, norma, conexión y alumbramiento. Todo eso quiere decir. La palabra Torah, cada palabra en hebreo tiene diferentes raíces, no una sola. No quiere decir una sola cosa, quiere decir varias. Torah quiere decir instrucción, Torah quiere decir indicación y conexión, o sea, es el modo que Dios tiene que nos da para que nosotros nos vinculemos con Él, que generemos un nexo con Él, a diferencia de todas las criaturas que no tienen libre elección para tener un nexo, un vínculo directo con Él, el ser humano, ¿sí? También quiere decir Torah del lenguaje oral, luz, alumbra el camino de las personas, luz de la Torah, y logra una fusión con el Eterno. La palabra mitzvah, Torah, es tzavta, unión. De la palabra yorah. Todo eso quiere decir. Es decir, que si la Torá escoge describir el principio de la creación, no es porque nos quiere contar una historia, sino nos quiere contar los fundamentos base, al igual que cualquier sistema normativo. Yo tomo cualquier sistema normativo, cualquier sistema constitucional de nuestras naciones modernas, y lo primero que se hace es determinar
el soberano y el marco. Por ejemplo, República Argentina tiene división de poderes, este poder es el autorizado para legislar. Y ahí empieza. Así también Dios se presenta a sí mismo con qué es. Por eso describe la Torá en el principio de la creación, al crear Elohim. Elohim quiere decir creador de multiplicidad de cosas, todo eso quiere decir. Creador de multiplicidad de cosas, el cielo y la tierra, así comienza la Torá, Bereshit bara Elohim, et hashamayim betaretz, en el principio de la creación, cuando Dios decidió crear el cielo y la tierra. Es decir, en el principio no es que estaba el tiempo y Dios en un punto del tiempo decidió crear, no. Él creó el tiempo y el espacio. En el principio, cuando Dios creó el principio, el tiempo, antes no había. O sea, Dios se presenta como creador del marco base, tiempo-espacio. Cielos y tierra se refiere a espacio físico y, eh, y el tiempo, obviamente. El principio es el tiempo. Entonces, tiempo y espacio. Faltaba una herramienta en la creación, una de las bases, que es el ser humano, que ya lo vamos a ver. Dado que la creación tiene tres dimensiones, tiempo, espacio y alma. Tiempo, espacio, el tiempo tiene dos dimensiones, adelante y atrás, pasado y futuro. El espacio, cuatro dimensiones, derecha, izquierda, arriba y abajo. Y la séptima dimensión es el alma del ser humano. Las dos dimensiones son expuestas, visibles para todos, tiempo, espacio y todo lo que eso conlleva. Y por eso, y después el alma, que es el ser humano, que es el representante de Dios en la tierra, cada ser humano es. Por eso cada ser humano tiene un insuflo de divino, una parte de Dios dentro de cada ser humano, que esa es la idea de alma. Por eso se presenta en toda la creación, en primer lugar, el espacio, tiempo, espacio y todo lo que eso conlleva. Y al final de la creación, Dios asocia al ser humano, lo crea y lo asocia, insuflando un alma divina y completando esta imagen. Es decir, que ¿qué presenta, qué documenta este capítulo primero de Génesis? Dios como creador y conductor del universo. ¿Qué más? Y empieza a describir los 6 días de la creación. Si Él es el creador, todo lo demás es su creación. Y la creación, voy a ir transicionando la imagen para que ustedes puedan verla y leerla, pero básicamente voy a explicar de memoria, no voy a leer cada versículo. Obviamente que lo primero que Dios creó es la luz, y con eso separó día y noche, oscuridad y luz. Después separó tierra firme y los mares continentales, los océanos y el territorio seco, los continentes. Eh, Después creó los vegetales, después, más adelante, las luminarias, sol, luna y estrellas. El quinto día, los seres vivos, peces y aves también. El sexto día también, junto con... y el ser humano. De una visión panorámica de la creación tiene algunas características. Dios creó a todo ser creado con el sello que es un ser creado, no que es un creador, de tal forma que uno ve un ser creado y sabe que eso no es el creador. El creador es absolutamente diferente, singular, principio número 2. Recuerden, el primero de los principios es que Dios es el creador de todo lo existente, un dato de la realidad. Habíamos explicado las palabras, el orden de la creación. Entre orden y caos, Dios es el orden. Por eso, Él se muestra como el ordenador, el vivificador, el creador y animador, el conductor y creador de todo lo existente. El segundo de los elementos, el segundo de los principios es que Él, el creador, es singularmente diferente a su creación. Por eso la creación, el solo hecho de ser creación y sus características que ahora vamos a ver, está sellado que es creación y no creador, para que ningún ser humano, en ninguna parte de la historia, en ninguna cultura, ni en ningún lugar, pueda equivocarse, que una creación es un creador. Que no lleguen a asociar a una persona, a un personaje, a una fuerza natural con un Dios. ¿Cómo? Dado que toda creación es parcial y no total, cada creación es una parte y no todo, y cada creación requiere de su opuesto para lograr una plenitud. Por eso, un día, cuando Dios crea, en el segundo de los días, un día no es un día, sino un día son dos partes de un todo. Y fue la noche y fue el día, un día, así lo describe Génesis. Y fue la noche y fue el día, un día.
Es decir, que un día son dos partes de un opuesto, luz y oscuridad, día, noche, sol y luna, macho y hembra, peces y aves. Es decir, que cada creación es una parte, son pares duales y complementarios. Se tienen que complementar en sí mismos, donde cada uno tiene una porción y el otro. ¿Por qué? Porque Dios, su característica es que tiene todo y no requiere de otra cosa para complementarse. Entonces, si eso es el creador, la creación tiene que ser parcial, no total, y para lograr complementarse requiere asociarse con su opuesto. El sol con la luna para lograr los días, para lograr crear la circulación y la rotación de días, años y meses, el sol y la luna para alumbrar el planeta, el macho y hembra para la reproducción, etcétera, etcétera. Es decir, que cada creación es parcial, son pares duales y complementarios. Eso es la creación, el creador es absolutamente diferente. Fuera de eso, vemos en la creación que tiene una característica, que es que tiene silueta, forma y número. Millones y millones de criaturas de cada especie. Eso implica que si la creación es múltiple, diversa y parcial, parcial quiere decir no es total, requiere un opuesto para complementarse, el Eterno no es así. El Eterno no tiene cuerpo, no tiene figura, nada de lo que es corporal se le puede aplicar a él y no tiene partición ni divisibilidad. Es por eso que el nombre que aparece en la Torá, como vemos acá, es y Elohim vio que era bueno. Elohim o Elohim quiere decir creador de multiplicidad de cosas o de fuerzas. Él es el creador, no es que él está particionado. Él crea la fragmentación, él crea la división. Y por supuesto, como vemos en el principio de los versículos, que la primera de las creaciones es el tiempo. En el principio de la creación, Bereshit, si él creó el tiempo, él está por encima del tiempo y el espacio, no está encerrado en su creación. Consecuentemente, él fue el primero. Y como él fue el primero y la creación es su creación, que incluye el tiempo y espacio y todo lo que eso conlleva, eventualmente el mismo que hizo puede deshacer. Y si él decidiera en un punto de la historia desvanecer todo el tiempo y el espacio y todo lo que eso concluye, él estaría como antes de la creación. Así como estuvo antes, va a estar después. Y la creación es solamente un soplido de él. Por eso se grafica la creación como un soplido, como un insuflo divino y como una palabra. Dios crea en el versículo a través de la palabra, obviamente que es una metáfora, no le habló a nadie. Así como una palabra es ínfima y insignificante frente a lo que es la vida de una persona. ¿Cuántas palabras habla una persona durante toda su vida? Una sola palabra es ínfima e insignificante frente a todo lo que es un ser humano, que es mucho más que palabra. Así también toda la creación es ínfima e insignificante frente a su poder magnánimo. Es decir, que los cuatro principios de fe que hablan de su naturaleza, él como creador y conductor del universo, el ser más perfecto de todos, que no admite carencia en sí mismo, que crea seres imperfectos que requieren complementarse, pero él mismo no tiene esa fragmentación, no tiene cuerpo, es uno solo, no tiene fragmentación y divisibilidad en sí mismo, nada de lo físico le impacta en él, y es el primero y será el último, todo eso está insinuado en el acto de la creación. El último de los actos de la creación, hasta acá tenemos los cuatro primeros elementos. El último de los actos de la creación es el ser humano. Y el ser humano fue creado, la Torah lo describe, en una forma muy específica. ¿Cómo es esto? La Torah lo describe, estamos llegando al versículo, un minutito, ¿dónde estamos acá? Acá estamos, acá estamos, acá. Eh, un minutito vamos a llegar. La creación del ser humano es una creación muy específica, donde, eh, un minutito que estamos llegando, y Dios cuando decide crear al ser humano lo decide crear en un modo muy diferente a cómo
es creado todo lo demás. Todo lo demás creado fue a través de la palabra. En cambio, la creación del ser humano no fue a través de la palabra, sino fue diferente. Fue a través de, en el versículo trae como un insuflo divino. Dios creó al ser humano, al hombre, a la mujer, polvo de la tierra. O sea, el cuerpo, mientras que las demás criaturas fueron creados en un solo componente, a través de la palabra creó el cuerpo, la parte tangible, la parte material, la materia y su energía de vida. En hebreo, energía de vida se llama nefesh. Nefesh quiere decir energía de vida, eso que está vivo y no está muerto. Pero es un solo completo. Por eso cuando un ser vivo, un animal, se muere todo. Se muere el cuerpo y se muere su espíritu de vida, su energía de vida. Se va. No hay ninguna trascendencia. Se muere todo junto. El ser humano fue creado diferente. ¿Cómo fue creado? Como lo describe acá el versículo. El versículo 7 del capítulo 2. Dios, Hashem Elohim, acá asocia los dos nombres. El nombre de eterno con el nombre de creador, creador. El eterno creador, indicando que el ser humano tiene dos componentes. Como una creación, pero hay una parte del ser humano que no es creación, sino que es creador. El alma del ser humano no es parte de su ego, sino es la porción divina que tiene. Es un no yo. Es el Dios que está en uno. Formó al hombre polvo del suelo y le insufló en sus narices un aliento de vida. Entonces el hombre se transformó en un ser viviente. O sea, el ser humano, la vida del ser humano, aparte de Nefesh, de una energía de vida, tiene un alma. Ese alma es una parte de Dios y eso es insuflado, soplado por Dios. Obviamente, de nuevo la alegoría, si la palabra es algo externo, yo hablo y puedo hablar muchas horas sin cansarme. El insuflo, el soplido viene de lo más interno de uno y es como un insuflo divino inyectado en el ser humano, como una parte de Dios alegóricamente en el ser humano, que es su alma, que es el aspecto moral. Entonces, si Dios puso en el ser humano un aspecto moral y un aspecto de libre elección, o sea que no está limitado por algún tipo de naturaleza, sino que el ser humano es libre totalmente como Dios, al ser humano se le dio únicamente las llaves para vincularse con el Eterno en forma libre. Acá vamos a la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con, de los 13 principios, ya explicamos qué es Dios, y explicamos qué es el ser humano, y vamos a ver cómo Dios se vincula con el ser humano. Toda la Torá, por Torá en su sentido amplio, no solamente el Pentateuco, la Torá, no solamente el Tanaj, los profetas, sino cuando decimos Torá sabemos que es toda la Torá oral, o sea, todo el desarrollo de aplicación de la ley que recibimos en forma oral y después y transmitida en forma auténtica y genuina por los sabios de Israel y el pueblo de Israel durante todas las generaciones hasta el día de hoy, todo eso es Torah oral. O sea, la cadena activa y milenaria, como si fuera un cordón umbilical espiritual activo, desde entonces, desde el principio de los días, especialmente desde la revelación del Sinai en adelante, eso es Torah. Lo que hace la Torá en su sentido amplio, el Pentateuco y los profetas y los escritos y toda la Torá oral, Midrash, Talmud, etcétera, hasta nuestros días, es documentar, regular y auscultar el vínculo de Dios con el ser humano. Eso documenta la Torá, para eso está. Como Dios observa lo que pasa con las personas a nivel individual, a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel global, y en cada minuto recompensa y sanciona, alienta y castiga y recompensa, y eso documenta toda la Torah. El vínculo de Dios con el ser humano. No es un libro de historia, no es un libro de detalles, es un libro de normas donde se regula esto. Por eso, una vez que estudiamos los primeros 4 principios de qué es Dios y cuál es la singularidad del ser humano, que tiene una parte divina que fue creado diferente a todos los seres humanos, a todos los seres creados, donde solamente incluso los seres vivos tienen nefesh, energía de vida, pero no tienen neshama. Neshama es el alma moral que reside en la libertad de elección del ser humano en su aspecto frontal de su conciencia. O sea, la parte divina que está en uno, en el ser humano, por eso fue creado diferente, porque tiene con 2 nombres diferentes. Elohim, creador, y el nombre inefable de 4 letras, tetragramatón, llamado por caso en forma familiar Hashem, que quiere decir eterno. El ser humano tiene su sello de eternidad. ¿Por qué? Donde se expresa en que es libre
totalmente y no está condicionado a ninguna característica igual que Dios. En eso se asemeja a Dios. En otros puntos más también se asemeja a Dios, pero respecto a lo que estamos estudiando es eso. Es por eso que los principios 5 a 11 vienen a describir el vínculo de Dios con el ser humano y del ser humano con Dios. Veamos. Estudiamos la segunda parte de nuestro curso, es mi convicción certera que solo Dios es digno de ser adorado, nada ni nadie se merece adoración. O sea, el ser humano se conecta directamente con Dios, no utilizando intercesores o intermediarios, y no utilizando a ninguno de los elementos de la creación como un Dios o una deidad o parte de una deidad. Sexto, o sea, así se vincula el ser humano con Dios de una forma directa, sin intercesores ni intermediarios. De hecho, la prohibición de idolatría. Es mi convicción certera de que todas las palabras de los profetas del Tanaj son verdaderas. Decir que Dios habla a través del ser humano acá es diferente. Dios utiliza seres humanos para hablar en su nombre. Es mi convicción certera de que la profecía de Moshe, o sea, la ley, es verdadera. Es el principal de los profetas, no hubo otro ni habrá otro a nivel profético, se refiere a la revelación del Sinai y cómo la profecía tiene dos aspectos: vaticinar, recompensa y sanción para el futuro, auscultar a los seres humanos y controlarlos, pero también dictaminar normas claras, que eso tiene que ver con la profecía de Moshe. El principio número 8, que ya habla de la ley, una ley clara. Es mi convicción certera que toda la Torah que está en nuestras manos es la misma que fue entregada a Moshe, la inalterabilidad de la ley. 9. Es mi convicción certera de que toda la Torá no será ni en un ápice modificada ni cambiada por otra, ni revelada otra Torá, o sea, la prohibición de agregar, quitar, editar la ley como la recibimos, tanto la ley para el pueblo de Israel con sus normativas, tanto la ley para las demás naciones con sus normativas y su autoridad de aplicación, que son los sabios de Israel en cada momento y lugar, y la prohibición de interpretar la Torá fuera del marco de la Torá oral. Es mi convicción certera de que Dios conoce todos los pensamientos y actos de los seres humanos, justamente la omnisciencia. Dios conoce todo lo que sucede con los seres humanos y los motivos y las razones más íntimas que impulsan sus acciones, sus decisiones. Y es por eso que el 11 es la convicción certera que Dios imparte el bien con justicia, retribuyendo con estricta justicia, premiando y castigando de acuerdo a sus actos. La libre elección, la libertad total que tiene el ser humano para obrar, junto con eso la responsabilidad total expresada en la recompensa y la sanción que la Torá propone y aplica para los que observan su ley y para los que la violan. El núcleo de los principios es que Dios se conecta con el ser humano, nosotros con él a través de la plegaria, él con nosotros a través de la profecía, dentro de eso la profecía de la ley y las características que tiene la ley para nosotros, vigente hasta el día de hoy. Y como esa ley tiene formato de aplicación práctica con recompensa y sanción. Este es el núcleo, la segunda parte de los 13 principios. Ahora vamos a ver esto reflejado en el Génesis, como lo estamos haciendo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo, no? La dinámica. Entonces, volvemos ahora al Torah Temet. Y lo vamos a ver esto mismo reflejado en el texto de la Torah. ¿Cómo? Vamos a ir y venir en el texto. Obviamente que esta clase está siendo grabada, después sería necesario que la puedan repasar, tomar nota, repasar, preguntar. Estamos yendo en forma ágil porque asumimos que estudiaron todo el curso, parte del curso, y ya los fundamentos de la fe eh, los tienen asimilados y aprendidos. También en el canal de Enlace No Ágil quedan las clases grabadas para que puedan repasar al respecto. Por eso la idea de hoy no es detallar cada cosa, sino ver cómo esos fundamentos que estudiamos se ven reflejados en el texto propio de la Torá en general y los profetas, pero especialmente en el principio de la Torá en la sección de Génesis. Entonces, vamos a ir un minuto a el capítulo 4. Voy a ir y subir en el texto por eso. ¿Sí? El capítulo 4 de Bereshit de Génesis, que se nos cuenta la historia de Caín y Abel, que no es una historia, sino es la primera, es el antecedente de jurisprudencia de la primera aplicación de la ley. Hubo uno antes, que fue la sanción del primer hombre y la primera mujer, y la recompensa que tuvieron, y la teshuvá y el arrepentimiento que hicieron, pero vamos acá. Adán cohabitó con Javá, su esposa, y concibió y dio a luz a Caín, ¿sí?
volvió a dar a luz a su hermano Hebel. Hebel fue un pastor de ovejas, Caín fue labrador del suelo. Al cabo del tiempo, Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para Dios. Y también Hebel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. Hashem prestó atención a Hebel y a su ofrenda, pero Caín y a su ofrenda no le prestó atención. ¿Qué vemos? Que de la producción de Caín y Hebel, tanto del ganado como del fruto del suelo, ofrendaron a Dios, se conectaron brindando algo que tenían. ¿Qué es la conexión que tenemos? Es reconocer que todo lo que tenemos es por Dios y devolvemos alegóricamente del creador de todo algo. Esa es la idea de plegaria, de tefilá, de dedicar algunos minutos a reconocer, agradecer, pedir a Dios, vincularse con Él, dedicar una porción de tiempo sabiendo que esta porción de tiempo la consagramos a Dios. En ese caso estamos ofrendando tiempo, espíritu, emoción. En la época del Templo de Jerusalén, incluso antes, como hicieron Caín y Abel, hicieron ofrendas animales o vegetales. La idea de eso es mostrar la soberanía del que todo lo tiene, tomando un espécimen, sea un espécimen vegetal o animal, de la creación de él y devolviéndosela alegóricamente. Esa es la idea. El creador de la vida le devuelvo vida. ¿Cómo le devuelvo vida? Él crea millones de animales, tomo la vida de un animal y se la devuelvo a él. Esta es un poco la ofrenda. Reconocer que Él entrega la vida y le devuelvo algo de lo que Él da. Sea un vegetal, sea un animal, sea un bien físico, esa es la idea. De acá vemos la idea de que Caín y Abel no tomaron intercesores, no tomaron cielo, sol, luna y estrellas para conectarse con el Eterno, y tampoco consideraron nada de las creaciones, sea humanas o sea ficticias, o sea efectos naturales, como deidades o intercesores. Acá vemos el principio número 5, que el ser humano se vincula con Dios directamente, ofrendándole a Él directamente, reconociendo su magnificencia, reconociendo a Él como creador y conductor del universo y la insignificancia de todo lo demás, en forma directa sin intercesores. Ahí vemos, en este acto, esta historia, vemos el vínculo directo. O sea, estamos viendo el principio número 5 reflejado en el texto. Después, profecía habíamos explicado que hay dos tipos de profecía. Está la de los demás profetas en la Torá y la de Moshe, que tienen que ver con que Dios escoge a personas para hablar a través de ellas. Acá, desde el principio de la creación, Dios habló con el ser humano. Habló al hombre, le ordenó cosas. Habló con Caín. Vean ustedes acá como cuando Caín se enojó mucho y se deprimió. Dijo Dios a Caín: ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? Pero si no haces el bien, tu falta ya será la puerta. Cuando Caín asesina a Abel, esto lo vemos, que ahí comete el primer eh, magnicidio, que no lo vimos antes, pero eh, lo que le está diciendo es que Dios habla con el ser humano. Profecía es que Dios habla con el ser humano. O sea, el ser humano llega a un nivel de intimidad con él para hablarle. De hecho, Dios habló con el primer ser humano. ¿Por qué? Porque palabra, hablar, es un vínculo entre pares. Nadie puede hablar a piedras o nadie puede hablar a animales. El diálogo es entre pares. Cuando Dios escoge a alguien para hablarle, está indicando que está exaltado a un nivel que es digno que le hable. O sea, un ser humano de elevación y exaltación muy elevada. Eso es profecía. Dentro de eso está la profecía expresada de Moshe. Obviamente que en el Génesis todavía no estaba Moshe, pero sí la idea de la norma. Moshe representa la norma, la ley. De hecho, es conocido en el mundo la ley mosaica, la ley de Moisés. Lo primero que hace Dios, lo primero que hace Dios con el ser humano es, la primera palabra es darle órdenes. Vean este versículo, que acá se configura todo el sistema normativo legal de la Torá, que es Génesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 17. Vamos al capítulo 2, versículo 17. Ahí está. Hashem, Elohim, o sea, el eterno creador, le ordenó al hombre diciendo, la primera palabra fue una orden,
un sistema de normas. ¿Qué incluye el sistema de normas? Una ley específica y puntual, inalterable, que es: de todo árbol del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no podrás comer, porque el día de que comas, morirás. ¿Qué es una ley? Una ley es una autoridad, no ordena a cualquiera, ordena al que tiene autoridad. Por eso el versículo dice: Hashem Elohim, Dios ordena al ser humano que tiene libre elección, diciendo una ley específica y clara, sin que se dé a errores. Podés comer de todos los árboles, de toda la hierba del campo, menos de este árbol. Con esto le está indicando la primera prohibición, que es de robo. De los 7 preceptos no ágidas, el derecho a la propiedad privada y la prohibición de robo está insinuado acá. ¿Por qué? Porque así como la hierba del campo es libremente, no tiene dueño, así vos podés tomar para vos todo lo que no tenga dueño. No le pertenezca a nadie. Pero de este árbol me pertenece a mí, dice Dios, no lo podés comer. Porque si vas a comer, vas a tener una sanción, que vas a morir. O sea, ¿qué es una ley? Una ley es una autoridad, en primer lugar, que puede aplicar la ley. No es un consejo, no es una buena acción, es una norma. Para que sea norma tiene que haber varias condiciones, si no, no es una norma. Uno es que hay una autoridad de aplicación y que puede ejecutar esa norma. Segundo, hay un ser libre para poder aplicar, que es el ser humano que tiene libre elección. Tercero, la descripción de la norma, que sea clara, no que sea ambigua. Todo vos podés tomar para vos, menos este árbol no podés tomar. Y la consecuencia es que si vas a comerlo, vas a tener pena de muerte. Esto es una norma que tiene que ver con el principio de, más adelante vamos a ver que ciertas normas eran inalterables. De hecho, esta norma es inalterable, como dice el principio número 8 y 9 que fuimos viendo. 6 y 7 que vimos de los fundamentos de la fe es la profecía, que Dios habla con los seres humanos. Y la profecía de Moshe, que es la ley. Acá vemos una ley. Obviamente que acá, en este punto no estaba Moshe todavía, no había la ley de Sinai. Pero sí había la primera ley del ser humano. ¿Cuál es? Que Dios le indicó: no robar. El principio 8 y 9 es que la ley permanece inalterable y no la podemos tampoco editar. Y la misma ley que se dio la tenemos hoy en día. De hecho, a través de lo que pasó con la ley, que Dios fue agregando mandamientos, pero no fue quitando. Este fue el primer mandamiento, el derecho a la propiedad privada. Y a eso se fueron agregando otros mandamientos y después otros mandamientos y un poco más de mandamientos y quedó ya inalterable. Que es el principio número 9. ¿Bien? Respecto de esto. Obviamente que el primer hombre también tuvo la posibilidad de teshuvá, arrepentimiento, pedir perdón a Dios. Porque, y esto como lo vemos, porque después en el versículo, ustedes lo van a buscar en Génesis, yo lo voy a buscar ahora para ir más sintético. El primer hombre, después también la primera mujer, vivieron mucho tiempo. El varón vivió 930 años, no murió. Comió del árbol y no murió. ¿Cómo es esto que cubrió? Porque en el medio hizo teshuvá, se arrepintió. O sea, el mismo que da la ley da la posibilidad de regenerarse. Se arrepiente de las transgresiones, hace teshuvá, enmienda el daño que hizo. De hecho, en el Midrash nos cuenta cómo el primer hombre y la primera mujer enmendaron el daño que hizo, pidieron perdón, hicieron teshuvá, se acercaron al Eterno, confesaron su transgresión. Y con esto, Dios le levantó la sanción de morir. Pero no murió en el momento. ¿Bien? Ahora, el principio número 10 y 11 es que Dios sabe todo lo que ocurre con el ser humano y recompensa y sanciona. ¿Bien? Muy bien. Entonces, el versículo del capítulo 2 8 dice: oyeron la voz, estamos en el capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, versículo 8 de Génesis. Oyeron la voz de Dios. Obviamente que acá el versículo nos cuenta que comieron del árbol, etcétera, etcétera. Oyeron la voz de Dios, que estaba propagándose en el jardín del Edén hacia el oeste. Hago solamente un paréntesis. El propósito espiritual de cada persona, el principio, el fundamento por qué hay seres humanos y por qué Dios decidió que cada ser humano esté en cada momento y lugar, es genérico para todos los seres humanos, que se sintetiza en general en un versículo, que ya que estamos en el tema lo vamos a leer, que es el versículo anterior del que leímos, el versículo 15, Génesis 2, versículo 15. Dios, Elohim, el eterno Dios, tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén
para que lo labrara y lo guardase. Dios tomó al ser humano y lo colocó en un jardín para que lo labrara, lo desarrollara, lo civilizara y lo guardase, evitara que se dañe. El mundo, como lo tenemos, la sociedad, es el jardín de Dios y pone al ser humano, a cada uno de nosotros, independientemente de origen, de tradición, de tiempo, de lugar, con una función básica, que es desarrollar y civilizar el mundo. Ahora vamos a ver cómo se logró en ese momento y cómo se logra hoy en día, y evitar que se dañe. Esta es la misión general, civilizar y evitar que se dañe. Esto mismo lo vemos aplicado, como vamos a ver ahora, en algunas personas, que la Torá describe cómo se civiliza el mundo. Para eso es el propósito y el fin del ser humano. En forma más detallada, lo vamos a ver un poquito más adelante con el pacto noágida, Génesis 9. ¿Sí? ¿Cómo se logra desarrollar? Cumpliendo estos 7 fundamentos y derivaciones, que son 7 cuerpos normativos que regulan el vínculo de la persona con todo lo demás. Pero ahí está el propósito sellado en la creación de cada ser humano. Avancemos un poquito más. Entonces, Dios enfrenta y encara al ser humano diciéndole lo siguiente, ¿sí? Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Obviamente que sabía dónde estaba, ¿no? Es que escuché tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Etcétera, etcétera. ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Y ahí Dios se enfrenta al hombre y a la mujer, etcétera, y lo sanciona a uno, lo sanciona al otro, como sabemos la historia. Es decir, que Dios sabe perfectamente, conoce los pensamientos sin que el ser humano le conozca. Ahí, pedagógicamente, Dios quería que el ser humano reconozca su transgresión. Porque el principio de la teshuvá, del arrepentimiento, es que la persona asuma y reconozca lo que hizo, no lo niegue. Así también cuando vimos la historia de Hebel, que Dios enfrenta, acá vamos a ver de nuevo, la otra transgresión también, que ante el primer asesinato que Dios asesinó, que Caín asesinó a su hermano Hebel, lo asesinó, previsión también, no ágida, el respeto a toda la vida humana y la prohibición de asesinato en todas sus formas. Ahí Dios le, aparte de conocer qué pasa, o sea, el principio número 10 es que Dios conoce los pensamientos del hombre y sus acciones, y por eso juzga y recompensa y sanciona, como lo vemos. Al primer hombre lo intentó sancionar, pero la persona se arrepintió y le levantó la transgresión. A Caín también le dio sanción, pero Caín al final de su vida recuperó, civilizó el mundo. Vamos a verlo ahora. Dios le dijo, ¿por qué estás furioso? ¿Por qué estás deprimido? Ahí tenía remordimiento, se dio cuenta que asesinó a su hermano. ¿No es cierto que si haces el bien serás perdonado? Subrayo. Dios le dice, ¿no es cierto que si haces el bien serás perdonado? Acá Dios le muestra el camino de la teshuva, del arrepentimiento. ¿Querés ser, entre comillas, como dicen otros, querés ser redimido y salvo? Bueno, haz el bien y vas a ser perdonado. Pero si no haces el bien, tu falta ya será la puerta. O sea, vas a hacerte cargo de lo que hiciste. Acá vemos la libre elección, principio número 11. Y Comedor le dice, ¿qué te preocupas? Enmendar el daño que hiciste, corregir lo que hiciste, hacete suba. Y si no, vas a tener sanción. Ya en el primer capítulo de Génesis lo vemos reflejado. Se dan cuenta que todo lo que hablamos de la ley oral aplicada y la codificación de memorias está incrustado acá. Obviamente que Caín fue sancionado por Dios, siendo errante y todo esto, como sabemos, pero miren qué interesante. Vamos a ver algunos capítulos ahora que tienen que ver con el capítulo 4 de Génesis. Bien, Caín fue errante, errante quiere decir que no tenía que tener cobijo, estaba sin lugar, fue sancionado por Dios a causa de que fue asesinado, pero al final de sus días murió con Teshuvah, murió arrepentido, murió con redención y salvación, porque Dios lo sancionó, pero al final lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Miren esto. Versículo 17, versículo 17 del capítulo 4. Caín conoció a su mujer, concibió y dio luz a Hanoch, tuvo un hijo. Caín construyó una ciudad y llamó a la ciudad en memoria de su hijo Hanoch. ¿Para qué la Torah me cuenta esto? De nuevo, la Torah no es un libro de historia, la Torah es un libro de normas. La Torah me cuenta
que la teshuvá, el arrepentimiento, la recuperación, el retorno, la enmienda que Caín hizo, es exactamente inversa a lo que provocó. Si Caín asesinó a su hermano, matando a su hermano, a su propio hermano, a un ser humano que tenía el potencial de desarrollarse y construir y civilizar al mundo, bueno, el arrepentimiento es hacer exactamente lo inverso que la transgresión. ¿Qué hizo él? Tuvo un hijo, concibió un hijo a cambio de lo que mató, devolvió vida a causa de que sacó vida, y también construyó una ciudad de civilización, desarrollo, no un lugar anárquico, no un lugar salvaje, no un lugar silvestre, sino humanamente civilizado. O sea, lo que la Torah me cuenta acá es que el arrepentimiento total y la recuperación total de Caín, que murió contra su madre, murió como un tzaddik, como un justo Caín. ¿Por qué? Porque recuperó y restauró lo que dañó. Te subas a restaurar el daño. Y por eso la Torah me lo cuenta. En esa misma línea van a ver cómo siguió el tema. A Hanoch le nació Yarad. Yarad engendró a Mehuyael, Mehuyael engendró a Metusael, Metusael engendró a Lemech. Ahora, miren ustedes, ¿qué la Torah me cuenta? Los bisnietos de Caín hicieron memoria a su legado, que era tener, reproducirse, guiar a la gente en el camino de la justicia y la rectitud. Y miren lo que pasó. Pasó lo siguiente. Lemech se casó con dos mujeres. El nombre de una fue Adá y el nombre de la segunda fue Tzilá. Adá dio luz a Yabal. ¿Quién fue Yabal? El pionero de los que habitan en las tiendas y tienen ganado. El primer ganadero, ¿saben ustedes que en la historia de la humanidad el paso de ser nómade a ganado ahí ayuda a construir las ciudades y a que el hombre sea más civilizado y más asentado y más previsible? Es uno de los fundamentos de la civilización humana, el hecho de pasar nómade a ganadero. Acá está. El primero que hizo fue un bisnieto de Caín, acá lo vemos. Fue el pionero de los que habitan en tiendas y tienen ganado, o sea, el ganadero. El nombre de su hermano fue Yubal. ¿Qué hizo fue Yubal? Él fue el pionero en tocar el arpa y la flauta. Arpa y la flauta es el arte. El arte, las disciplinas artísticas, es una de las partes de la civilización humana. El arte, en todas sus formas. Música, dibujo, danza, expresión humana de cultura. La cultura. Y Tilá también dio a luz, un minuto, y Tilá, la otra mujer, dio a luz ¿a quién? A Caín, a Tubal Caín. ¿Quién fue Tubal Caín? No Caín, sino Tubal Caín. Afilador de toda herramienta forjadora de cobre y de hierro. O sea, el metal mecánico, el industrial. Tenemos el ganadero, el industrial y el artista, el cultural, que son los tres fundamentos de la civilización humana. ¿Para qué la Torah me los cuenta? ¿Para contarme historias? No, para mostrarme qué ticún, qué corrección y cómo corrigió su camino Caín, que mira todo lo que legó él mismo a través de tener un hijo Hanoch, que tuvieron nietos y bisnietos que fueron estos que civilizaron el mundo, y construyó una ciudad, civilizó a causa de que hizo lo contrario, que fue dejar anárquico, salvaje y asesinato. De acá vemos el principio número 11 y 12, que es la idea de Teshuvah, arrepentimiento y enmienda. Como Dios da libertad de elección, recompensa de acción y cada uno puede recuperarse. Y Dios conoce los pensamientos del hombre que lo dimos. ¿Estamos? Y para ir finalizando y terminando, tenemos la última parte de los principios de fe, que es el principio número 12 y 13. 12 y 13. Es mi convicción certera que vendrá el Mashiach, el auténtico Mashiach, y aunque se retrase, igual yo lo esperaré a diario. Y el principio número 13 es mi convicción certera que habrá una resurrección de los difuntos cuando Dios así lo disponga. Entonces él será conocido por todos a perpetuidad. El principio de la época del Mashiach y cómo identificar al Mashiach auténtico de los falsos Mesías que aparecieron en la historia, lo estudiamos en el principio número 12. Tomando, ¿se acuerdan que estudiamos? Dimos dos clases de eso. Y el texto del Maimónides, de la codificación del Maimónides, capítulo 999 y 1000 de su libro, donde dimos pelos y señales, explicamos cómo es las señales para identificar en forma concreta y auténtica al auténtico Mashiach, el presidente designado del pueblo de Israel, que va a recuperar, va
a construir el santuario de Jerusalén, va a reunir a los exiliados y de ahí va a haber un efecto también a todas las naciones, que va a ser un líder moral universal, donde va a traer justicia, paz, una época de gozo, de abundancia, todo esto lo explicamos. Y el último de los fundamentos, la resurrección de algunos difuntos, aquellos que todavía que no recibieron la recompensa por sus mandamientos, Dios lo va a reconstituir para que su cuerpo también reciba esa recompensa. Y aquellos que no tuvieron sanción, algunos los va a restaurar para que reciban su merecido. Todo esto lo estudiamos y esto se ve expresado no solamente en el libro de Génesis, sino principalmente en la Haftará. ¿Qué es la Haftará? Saben ustedes que después de cada parashá, de cada sección escritural o parashá, sección semanal que leemos, realmente son 3 o 4 capítulos por semana de la Torá, para culminar la lectura del ciclo anual de la Torá, todos los 187 capítulos del Pentateuco, los dividimos en 4, 5, 6 capítulos ya prefijados, donde la sinagoga se extrae el rollo de la Torá y se lee en público. Y después de cada una de esas secciones semanales, que durante un año se culmina todo el ciclo entero de los Pentateuco, cada parashá viene acompañada de una de las porciones de los profetas, llamada Haftará. La selección de los capítulos de los profetas es aquella selección ya dictaminada a los sabios hace miles de años, pero que conceptualmente están muy vinculados al mensaje de la parashá. Es por eso que en la sección de los profetas correspondientes, que generalmente son un capítulo de los profetas, lo van a ver en cualquier ejemplar de la Torá o del Tanaj, principalmente de la Torá, del Pentateuco, ¿sí? Cualquiera que van a ver que después de cada sección van a ver insertado la porción de los profetas que le corresponde a esa lectura de esa semana. Te van a ver 3 o 4 capítulos de la Torá, profeta, 3 o 4 profetas, así está insertado, o en algunos libros, todos los profetas están al final del libro, o sea, todo el libro de la Torá o cada uno, y después al final todos los profetas seleccionados que corresponden a esa semana. La porción del profeta que le corresponde, de la lectura de los profetas que le corresponde a la sección de Bereshit de Génesis, es Isaías 42, que justamente habla de esto que explicamos, el principio número 12 y 13, que es la época del Mashiach y resurrección de difuntos. Vean ustedes. El capítulo Isaías 42 nos habla, en primer lugar, de Dios como creador y conductor del universo, lo que hablamos de la parashá. Segundo, como Dios selecciona seres humanos. Tercero, como Dios marca la misión universal. La primera de las creaciones de Dios con la palabra fue la luz. Lo primero que Dios creó la luz. Bueno, así también Dios crea una luz determinada que el profeta lo ejemplifica. Vamos a ver de qué se trata. Y cómo esto tiene vinculación con todas las naciones y en la época del Mashiach, en la época del futuro próximo, pronto en nuestros días. Veamos. Dice el profeta Isaías capítulo 42, versículo 5. Así dice él es uno de los nombres de Dios, Hashem, quien crea los cielos y los establece, quien extiende la tierra con todo cuanto crece en ella, quien da el alma de la gente que hay sobre ella, y un espíritu a los seres vivientes camina por ella. En estos dos versículos, Isaías está diciendo lo mismo que dijimos en Génesis. Dios como creador y conductor del universo, creador de todo lo existente, pero el ser humano le da un espíritu, un alma diferente, que es una parte de Dios, que es el aspecto moral de los seres humanos, que con ese aspecto moral ejerce su libre elección. Este versículo está dirigido especialmente al Mashiach o al pueblo de Israel en general, que es lo mismo, porque el Mashiach es el presidente del pueblo de Israel, que cuando se constituya como Mashiach va a tener efecto sobre todas las naciones y toda la época de la redención. Pero en principio Mashiach es el presidente de un pueblo. Dice así, yo soy Hashem, te llamé en rectitud, no en vano, no temas, porque yo estoy contigo, tomé tu mano, te protegí y te señalé, dice el profeta Isaías, para llevar al pueblo hacia el pacto. ¿Qué pacto es? Para hacer luz de las naciones. Así como al principio de la creación Dios creó luz, hay un concepto de luz, de orientación y guía, que es luz de la Torah para las naciones. Esta es la función del Mashiach, también alumbrar a las naciones, especialmente con los deberes que corresponden. Vamos a ver ahora. Para que abras los ojos ciegos, para que saques al prisionero de su reclusión, a los moradores de la oscuridad de la prisión. La luz viene a emancipar y la luz viene a alumbrar. ¿Cómo el pueblo de Israel lo hace? Con el final de la parashá de Génesis y el principio de la parashá siguiente, Noaj. No lo leímos, pero ¿cómo termina la parashá de Génesis?
con el nacimiento de Noah. Dios vio que mire cómo termina Génesis. Se dan cuenta como es todo un continuado ilógico y argumental, una coherencia espectacular. Capítulo 6 de Génesis, el final de la parashá de Génesis. Hashem vio que grande era la maldad del hombre sobre la tierra y que consecuencia los pensamientos de su corazón eran solamente malas siempre. Entonces Dios dijo, voy a disolver al ser humano de la tierra. Pero dentro de eso, pero no le agradó a Dios. Había un ser humano único que era justo e íntegro, él y su familia, 8 personas, él y su esposa, sus 3 hijos y sus nietas, y sus nueras, que ellos eran justos. A esos Dios no destruyó y devastó a todo lo demás. Viene hasta la porción del profeta. ¿Y cómo continúa la Torá conceptualmente con la sección de Noaj, capítulo 6? Obviamente que Dios protege a Noaj y después lo trae el diluvio, devasta todo. Los sobrevivientes del diluvio, Noaj en el arca, Dios le muestra el pacto del arco iris y le dice: Este es el pacto que hago contigo a perpetuidad. Es decir, al ser que la porción del profeta está entre el final de Génesis y el principio de Noaj, y el versículo dice bien claro que Dios hizo un pacto con quién, con el pueblo de Israel, para hacer qué, luz para las naciones, luz de la Torá, para orientar al pueblo a lo que tiene que hacerse, que es, ¿en qué consiste el pacto ese? Abrir los ojos ciegos, que saques al prisionero de su reclusión y a los moradores de la oscuridad de su prisión. Yo soy Dios, este es mi nombre, mi gloria no daré otro, ni me alabanza a los ídolos. Mira, las profecías anteriores ya se cumplieron, ahora relataré otras. Y esto tiene que ver con la época del Mashiach, donde el pueblo de Israel se acerca a las naciones para que ellos también sigan el camino de el monoteísmo absoluto, que abandonen ídolos y sean aptos para la redención. No solamente el pueblo de Israel sea redimido, sino todas las naciones, aquellas personas que quieran ser redimidas, que quieran ser parte de la época del Mashiach, cumpliendo lo que le corresponde, así como el pueblo de Israel tiene que cumplir lo que le corresponde. Y eso tiene que ver con el concepto de luz para las naciones y luz de la Torah. Es decir, que a causa, y esto lo vemos también en el profeta Isaías capítulo 2, que en el final de los días las naciones van a fluir al monte del templo para obtener instrucción de los sabios de Israel, porque de Jerusalén saldrá la instrucción, por ejemplo. Y así múltiples versículos que hablan de la interacción entre israelitas y no ágiles, ni que hablar que el propio proceso que hacen las personas de las naciones que aborrecen la idolatría, Jeremías 16, que reconocen que heredaron mentira y falsedad de sus padres. El vínculo en Zacarías 8:23, de que van a aferrarse al pueblo de Israel para obtener la instrucción, todo esto lo vemos bien descrito. ¿Ya? Y para terminar, la época de resurrección de difuntos, esto es lo que dice: entonen a Hashem un canto nuevo, su alabanza desde el límite de la tierra, los que salen del mar y en cuanto a las islas y los habitantes de ellas. Levántense de la voz del desierto y sus poblaciones en lugares abiertos, donde había la tribu de Kedar, etcétera, etcétera, donde ahí el profeta obviamente interviene, como dice acá el versículo, lo van a leer ustedes después. Hashem interviene para destruir a los idólatras. Dios va a hacer resucitar a los que eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel y a los que incitaban a idolatría no todos, algunos, los más terribles, para ajusticiarlos delante de todos en la resurrección de los difuntos, y también va a resucitar a aquellos que corresponde dar recompensa y le va a dar recompensa. Está muy bien descrito de cómo funciona el capítulo. En definitiva, lo que vimos fue, y para ir cerrando, los 13 fundamentos de la fe codificados por Maimónides, que clase tras clase fuimos estudiando, lo vimos reflejado en el texto de la Torah, para que vean cómo esto está enclavado en esto. Ya para terminar, algunos anuncios muy importantes. En primer lugar, todos los que participaron en este curso van a tener un certificado de asistencia. Durante la semana yo les voy a estar entregando a la estimada Ana el texto base con el logo de nuestro certificado y mi firma, y ella va después a colocar, y en algunas semanas cada uno va a recibir en PDF, en su WhatsApp o mail, el certificado de asistencia. Esto es muy importante. ¿Para qué sirve? En primer lugar, para que ustedes vean que participaron de las clases. Segundo, eventualmente pueden presentarlo ante, por ejemplo, la comunidad Britolán para hacer la declaración no ágida si quisieran, o presentarlo a cualquier comunidad no ágida para saber que arrancan ya sabiendo los fundamentos de la fe, o eventualmente aquellos que tienen acceso y tienen vínculo con alguna sinagoga para mostrarse como monoteístas. Sirve. Segundo, estamos comenzando ahora en 2 semanas otro ciclo en este mismo aspecto, cada 2 semanas,
en Enlace Nueva Ágil. Pero para que esto sea posible es importante, algo muy importante, que todos los que participan acá y todos los que van a ver la clase se hagan partícipes y protagonistas. ¿Cómo? Aparte de participar, enviando su generosa contribución económica. Para que esto sea posible y queremos continuar, pero requerimos de ustedes. Es por eso que acá les dejo mi placa, que es, si te gustan, aprendés, compartís estos contenidos que damos de sabiduría y espiritualidad, si ustedes ven que esto les sirve, que les aporta, pueden compartir, desarrollar su espiritualidad. Entonces les pedimos que sean partícipes. ¿Cómo sean partícipes? Envíen su contribución. ¿Cómo lo hacen? Me escriben a mí un email, ¿sí? Info arroba, acá está el email, cópienlo, luzdelatorá.org, info arroba luzdelatorá.org, o me escriben un WhatsApp, ahí está el WhatsApp, pueden escribirlo, 54911 3314 0770, y me dicen, Ramiro, quiero colaborar y contribuir, y yo les voy a decir cómo hacer. ¿Está bien? Pero lo que queremos es continuar, y para continuar requerimos de vuestra ayuda. Ahora sí, agradeciendo de nuevo a Ana Hernández por el espacio y por la parte técnica y la difusión, y también a la estimada Ana Gali Contreras Morales, principal patrocinadora de este espacio, y que vaya para acá sus bendiciones para ella. Ahora quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios. Entiendo que el cierre fue muy positivo para todos y es un cierre de oro, me parece. Adelante. Ana Gali, ¿están? Sí, Rab. Adelante. Le escucho. Sí, Rabbi. Si alguien tiene preguntas, consultas, comentarios, estamos disponibles. Si no, quieren saludar. Los escucho, pueden abrir el micrófono y preguntar. Ana, ¿me escuchás? Sí, Rab, aquí estamos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quieren saludar? Si no, nos despedimos. Claro que sí, nos gustaría invitarlos a que envíen sus preguntas. Ah, pueden escribirlas o enviar o alzar la mano para que nuestro estimado Rab las conteste. Ahorita es el momento. Adelante, abran el micrófono y hablan directamente. Adelante. Yo tengo una rap y primero que Sí. nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias. Recordame tu nombre. Ah, Lilia. ¿Cómo estás, Lilia? Yo Adelante. muy bien, gracias. Yo tomé como 3 clases por cuestiones de tiempo y trabajo. Pero qué padre que me tocó esta última. Y en alguna de ellas yo le hice un comentario de la diferencia entre el espíritu y el alma. Quedó por ahí de enviar un videíto que ya tiene, a ver si nos lo podría poner, por favor. Sí. Muchas gracias. Ahora lo voy a buscar, le voy a buscar el video. Básicamente, esto es lo que explicamos ahora, que espíritu de vida es la energía que un cuerpo vivo tiene. ¿Sí? Que en eso compartimos con los seres vivos, como peces, animales y todo eso. Pero el ser humano, aparte de espíritu de vida, tiene alma. Alma es el aspecto moral del ser humano. O sea, su capacidad de escoger entre bien y mal, y no está configurado en ninguna naturaleza. Eso es su alma. En hebreo el espíritu de vida es nefesh, y el espíritu moral, el alma, es neshama. Marcamos la diferencia porque los animales o los seres vivos no tienen alma, tienen espíritu de vida. Cuando se mueren, se mueren. No tienen libertad de elección. El ser humano tiene nefesh y tiene neshama. Tiene un impulso natural y un impulso moral. Y la tensión y pulsión que hay constantemente, de eso documenta la Torah. Cómo manejar esas pulsiones y tensiones constantemente a través de la normativa. Por eso el final de Génesis documentó eso. Dios dio una serie de normas y el ser humano la permitió. Pero dentro de eso había gente justa. Y este mismo esquema o réplica lo vemos en toda la Torah, a nivel en todos los profetas, en toda la historia. Que Dios premia a los que observan su ley con su libre elección y sanciona a los transgresores. No hay que el justo es sancionado a causa del transgresor. Eso no existió nunca. Pero básicamente, espíritu de vida en hebreo, nefesh, es eso que el ser humano tiene energía y está vivo, y tiene un impulso básico, igual que los animales, pero lo que no tienen animales es neshama. Pero eso, hay un video que también lo explico, después lo voy a mandar por el grupo. Todas las personas que no están en el grupo de WhatsApp, tenemos un grupo que se llama Preguntas y Respuestas, pídenle a Ana o me piden a mí que los ingrese y van a estar ya en el grupo porque damos, aparte de contenidos agregados y complementarios, siempre damos el recordatorio para las próximas clases, así que estén online al respecto. ¿Qué más? Gracias. Gracias. Adelante, Lilia. ¿Alguno más quiere preguntar, consultar?
Saludos al estimado también director de la comunidad no ágil en Cuernavaca, el estimado Alex Reséndiz. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Shalom, shalom, estimado Rab y a todos los presentes. Estamos muy bien. Gracias por la invitación a esta clase. También quiero felicitar a todos los que hoy, como usted mencionó hace un momento, pues terminaron este curso con usted. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de tenerlo hace un par de años, donde usted amablemente nos impartió también este curso. Y al recibir la invitación no dudamos en conectarnos hoy para participar con ustedes. De hecho, me llamó mucho la atención, algo que no tuvimos en aquella ocasión, es la vinculación con los textos de la Torá y los 13 principios, y eso fue algo que me llamó mucho la atención, y por eso, pues, teniendo la invitación, es que aquí estamos hoy participando. Quiero poner un poquito la cámara abierta, a ver si nos pueden ver. Aquí estamos algunos del grupo. Excelente, saludos a todos los integrantes de la comunidad no ágil en Cuernavaca, una comunidad que tuve el privilegio también de inaugurar hace 8 años en México. Un ejemplo y modelo de actividades presenciales organizativas, la comunidad no ágil en Cuernavaca, y un ejemplo de continuidad y persistencia. Hay muchas comunidades nuevas que se abren, pero que son continuas y persistentes, y desarrolladas muy pocas. Y los felicito a Alex Hernández, los invito a que sigan y que tomen ejemplo y modelo de ellos. Así también otros líderes no ágiles tomen como referencia al estimado Alex y a todos los integrantes de su comunidad para ver cómo se logra una actividades presenciales y organizadas tan buenas. Felicito a Alex. Muchas gracias, que así sea. Bendiciones para todos. Fuerza. Cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pensé que me ibas a felicitar por el triunfo del Campeonato Mundial de Argentina. ¿Ya se logró? Ah, ¿todavía no se logró? Faltan unas horas. Bueno, en unas horas vas a ver. El tema es que ya vemos al futuro, son como profetas. Y seguramente vamos a salir campeones y ya estamos festejando. Pero bueno, muy bien. Seguramente. En algunas horas felicitable, seguramente. Felicidades. Bueno, bendiciones, gracias. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna más quiere preguntar y consultar? Muy bien. Esta clase, como bien lo dijo Alex, es la primera vez que lo doy. Nunca la di esta clase. Ciclo de los 13 principios en diferentes modalidades dimos en varios grupos, pero esta clase nunca la di, así que es exclusiva, nueva. Así que por eso después en unos días va a estar seguramente online en video y es bueno para repasarla. Fuimos algo más rápido generalmente que siempre, pero porque damos sentado que la gente ya sabía. Ana Galia, adelante. Gracias, Rabino. Es que aquí donde ando casi no tengo señal, pero agradeciendo a todos los que nos acompañaron, que sigan nuevamente en su proceso. Cada uno va aprendiendo a su ritmo y sobre todo sin parar, con un paso fuerte, acompañados de un rabino o con un moré que sea especializado. Y muchas gracias a todos y también nos esperamos en nuestro siguiente curso que nos va a dar el rabino. También va a ser cada 15 días, ¿verdad, Rabino? Exacto, tal cual, comenzando de acá a 14 días, exactamente. Y el título es Los 13 fundamentos, no de fe que ya estudiamos, sino los 13 fundamentos morales. ¿Sí? El Musar, que tiene que ver con la parte emocional de una persona y cómo corregir y agregar y mejorar las actitudes y los modales y diferentes aspectos de la vida espiritual. Así que sobre esto es algo importante, tema nuevo, ya vamos a dar la introducción al flyer en algunos días. Así que bueno, sin más y agradeciendo de nuevo a Nagali y a Ana, me despido con fuerza y con energía, estemos en contacto, éxitos. Muchas Shalom, shalom a gracias, todos. Gracias por estar con nosotros en este curso y pues los Gracias, Rabino. invitamos a todos para que continúen. También queremos agradecer a nuestros amigos que nos están escuchando por Enlace No Ágida Radio. Un saludo hasta Panamá, Australia, Colombia, Estados Unidos y México. Los invitamos a que se conecten dentro de 15 días. Argentina también está presente. Les enviamos muchas bendiciones, Rap, para que ganen el Mundial. Ahí les vamos a estar Amén, apoyando. amén, amén. Fuerza y energía. Éxitos para hoy. Shalom, shalom. Shalom. Muchas gracias, Rabino. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Muchas Rabino. Las noticias que nos da. Gracias.